Cuando a menudo me preguntan por qué los adolescentes envían fotos de contenido sexual mostrando desnudeces e intimidades, les propongo otra pregunta. ¿Por qué no lo harían? Esto, lejos de simplificar el problema o minimizar los riesgos que supone compartir ciertos contenidos en el océano gigante de Internet, apunta a que nos demos cuenta de que, en primer lugar, los adolescentes se encuentran en pleno descubrimiento de su sexualidad. Lo que hace años se reducía a mirarse en un espejo, solo o acompañado, o a descubrirse en el contacto cuerpo a cuerpo con el novio o la novia, ahora se amplía al mundo de la imagen digital. El cuerpo ahora puede ser también conocido y explorado a través de fotos y miradas. Las sensaciones pueden despertarse más allá de tener al otro delante. La intimidad, para los adolescentes de hoy, es diferente a la intimidad analógica que conocimos los que tenemos más de 30 años. Hace tiempo una jovencita me preguntó en pleno taller de uso de redes sociales, ¿cómo le mandabas tus fotos medio hot a los pibes cuando no había Messenger? Nótese la preocupación por el canal y no por el contenido que se da por descontado. La pregunta nos habla de una época, de un concepto de intimidad muy diferente al nuestro. Jamás se me hubiera ocurrido tomar una foto medio hot en mi adolescencia, no por una cuestión moral, sino porque primero debería haber llevado el rollo a una casa fotográfica para revelarlo, y se me hubiera caído la cara de vergüenza. ¿Qué pensaría de mí el empleado del negocio, que indefectiblemente iba a ver las fotos? ¿Qué hubiera hecho si en mi casa alguien las encontraba? Se trata de preguntas que no se hacen los chicos ahora. Los espacios de los que se apropiaron o se van apropiando, páginas web, redes sociales, aplicaciones cada día más sofisticadas, son defendidos a capa y espada. Si entramos, ellos se van. Padres y docentes a veces también quieren posicionarse frente a los chicos como transgresores, tal vez como forma de acercarse a los más jóvenes o por simple desubicación, sin reparar en el efecto multiplicador que esta actitud puede tener. De hecho, si la transgresión también es la norma para los adultos, los chicos deberán transgredir muchísimo más. ¿No será que como nosotros tampoco respetamos demasiado la intimidad, ellos para diferenciarse deben subir cada vez más la apuesta? Dice Serrat, cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va. Si entramos, invadimos y nos apropiamos de sus espacios, los chicos, quizás, necesiten construir otros muchos más zarpados, a los cuales no nos animemos a entrar. Nuestra falta de respeto por la intimidad tal vez no se refiera a desnudeces del cuerpo, pero sí a desnudeces emocionales. Entonces subimos a las redes sociales videos de nuestros hijos pequeños llorando para que Messi no se vaya de la selección de fútbol, o de nuestra hija cuando la retamos por sus notas trimestrales con el boletín de calificaciones en la mano, o de las pataletas caprichosas de nuestros niños. Filmamos actos escolares, cumpleaños y entrenamientos. Subimos fotos de los amigos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros amigos. ¿No será esto también un exceso de compartir y exponer intimidades? ¿Cómo hace un adolescente para diferenciarse, transgredir y conquistar espacios si la privacidad está tan desdibujada? Claro que podríamos argumentar que para nosotros sí hay límites claros, que un acto de egresados no es lo mismo que un acto sexual, que uno no implica peligro o vergüenza y el otro sí. Pero lo que de alguna manera habilita las conductas de los adolescentes es, también, resultado de su propia historia, y ahí, indudablemente, estamos nosotros. Fragmento extraído del libro Ciberbullying, cuando el maltrato viaja en las redes. Autora María Sisman. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una entrega más de Psicogenia. En esta entrega que estamos haciendo para ustedes, pues estamos tratando un punto muy importante para muchísimas personas, que es sobre cómo tratar a los adolescentes. Y qué mejor que tratarlos precisamente en esta etapa del ser humano en el que está realizando una transición hacia formarse como un adulto, hacia su transformación como un adulto, una etapa en la que tiene muchas preguntas, muchas inquietudes
y que recibe muchas respuestas, muchas de ellas erradas y otras muy acertadas, y ese conjunto de respuestas más lo que ve y lo que afronta día a día es lo que va a formar a este ciudadano del futuro, este adulto del futuro que finalmente va a formar parte de la sociedad que vamos a tener en unos años más. En un capítulo anterior hemos hablado, por ejemplo, acerca de los riesgos de dejar o de subir información personal en Internet, porque precisamente Internet no olvida. En este caso subimos también un poco más la valla y estamos abordando la sexualidad virtual. ¿De qué manera los adolescentes afrontan esta etapa natural en su vida como es la sexualidad en este contexto virtual? Entonces, para ampliar un poco más esta mirada, para conversar un poco más sobre estos puntos y tengamos definitivamente una mirada quizás un poquito más profunda de esta situación, pues está con nosotros Walter, como en cada entrega. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Psicogenia. ¿Cuáles son tus impresiones acerca de estos primeros minutos sobre esta lectura y estos primeros comentarios de mi parte? Bienvenido. Gracias, Igor, por tu bienvenida. Bueno, en primer lugar, considero que la exploración a la que se hace alusión, ¿no? Exploración de la sexualidad o de la genitalidad, que se hace alusión en el texto en un adolescente es bastante natural, ¿no? Justo es la etapa en la que las personas vamos descubriendo esa área de nuestra vida y eso implica varias cosas. Entonces, hasta ahí es algo bastante natural y propio del desarrollo en sí. El asunto ya se complejiza un poco o cambia un poco porque en este caso los medios tecnológicos se vuelven un vehículo para hacer circular cierta información referente a este tema, ¿no? Y tenemos adolescentes que podrían estar compartiendo fotos, videos eróticos, videos de partes de su cuerpo, ¿no? Compartiéndolas con otras personas y recibiendo dicha información. El asunto aquí es que hay un gran riesgo al hacer esto, ¿no? Al margen de que algunos puedan decir está bien o está mal, tomar una postura moral frente al tema, pero sí lo que indudablemente podemos decir es que se asume un riesgo y no sabemos hasta qué punto los adolescentes pueden ser conscientes de dicho riesgo, porque pueden tener la falsa idea de que sus aplicaciones son privadas y que es su WhatsApp o que es su Instagram y que, bueno, lo manejan solo ellos. Sin embargo, lo que se sube a Internet está a disposición de millones de personas, al margen de que uno crea que está usando una red que es privada o una aplicación que es privada. Incluso en algún momento los pueden, no sé, extorsionar por tener dicha información, ¿no? Como hay casos en los que pasa eso, o caer en manos simplemente de gente desconocida que quiere aprovecharse. Entonces, ese ya empieza a ser una primera situación. El texto también en otro punto nos plantea más o menos una duda que se desprende, ¿no? Que es esta: si en la actualidad los adolescentes o las personas experimentan menos vergüenza o menos situaciones avergüenzan a las personas. O sea, como que hubiese habido, más o menos se esboza esta idea, que hubiese un declive, ¿no? Un decaimiento en los niveles de vergüenza que podemos experimentar. Y bueno, eso es una respuesta o una pregunta difícil de contestar, pero que podríamos, en cierto modo, analizar, sí. Yo creo que algunas instituciones, por ejemplo, que planteaban cuestiones morales que podían darnos vergüenza, se han ido debilitando, ¿no? Vamos a poner como un ejemplo la religión. La religión como institución planteaba o plantea determinadas situaciones que podrían avergonzarnos, pero como institución ha ido perdiendo fuerza. Entonces, entre otras cosas, no solo la religión, ¿no? Incluso la misma familia en sí como grupo. Entonces, es probable, sí, que hoy en día haya una menor probabilidad de sentir vergüenza por determinadas situaciones. Sumado al hecho de que, estando en esta etapa, como muchos denominan, ¿no?, la posmodernidad, hay menos parámetros en realidad, o la gente siente que hay menos parámetros para determinar qué está bien y qué está mal. Y eso es algo que los adolescentes lo vienen viviendo muy intensamente, ¿no? Se han relativizado muchas cosas. Ahora, decir
que eso es mejor que lo que había antes o totalmente peor que lo que había antes, yo creo que hasta cierto punto no hay una perspectiva histórica suficiente de tiempo como para poder determinar, pero sí que quede claro que estamos viviendo una situación como tal. Entonces, en algunas situaciones, claro, no les va a dar vergüenza como sí le podría dar o nos podría dar a personas que somos un poco mayores que ellos, o en algunos casos mucho mayores, ¿no? Como la autora del libro plantea que en su época tomarse una foto desnuda, por ejemplo, implicaba que esa foto se lleve a un lugar donde desarrollen, donde ese rollo fotográfico lo conviertan en foto, lo impriman, ¿no? Entonces ya era algo muy difícil de hacer, ¿no? Situación que actualmente no ocurre. Hay una facilidad tremenda para compartir ese tipo de material. Entonces, son situaciones que se van sumando y que van permitiendo este tipo de actitudes, de comportamientos en los adolescentes. Claro, es una preocupación para los padres finalmente, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque finalmente la idea no solamente es tal vez quedar en una reflexión, en una lectura de la época histórica en la que vivimos, sino ir a ver qué se podría hacer si es que hay un interés en los padres en que esto no ocurra con sus hijos, ¿no? Y bueno, creo que sí hay algunas medidas que podrían irse tomando, ¿no? Tal vez no es una garantía total de que este problema no va a avanzar, pero al menos son medidas que podemos ir tomando. Una de ellas es la aplicación o la instalación, ¿no? De lo que llaman el control parental, que son aplicaciones que se instalan en un celular para poder, digamos, filtrar y no dejar el ingreso de determinado contenido para que los chicos puedan ver o compartir, o para ver qué aplicaciones están usando, ¿no? Otra que creo que tiene que ver un poco con el criterio de edad en el cual se le da el celular a los chicos, ¿no? Que al menos en nuestra sociedad, que es la sociedad peruana, se está viendo que a los niños se les da celular muchas veces, ya un celular propio. O sea, la edad en la cual las personas están teniendo acceso ya a un dispositivo propio ha disminuido bastante, ¿no? Se puede ver chicos de 6 años, de 7 años, que ya tienen un celular. Entonces, creo que es una puerta que podría llevar a diferentes espacios un poco problemáticos caer en esta situación. Y en ese sentido, lo que proponen muchos expertos en el tema es que la edad adecuada o la edad en la que es más recomendable si es que se le quiere brindar un celular a un hijo es a los 16 años, ¿no? El primer celular sería a los 16 años. Situación que para muchos padres va a ser difícil, porque acá también viene otra cuestión, ¿no? La presión social que se ejerce sobre el hijo. Y también esa presión social, cómo el hijo la traslada a los padres, porque el hijo traslada dicha presión social con frases como, por ejemplo, es que todos mis amigos tienen un celular, entonces yo también quiero uno. Y muchas veces se sucumbe a esa petición. Como repito, al menos en nuestra sociedad, la sociedad peruana está pasando eso con mucha frecuencia y sí está trayendo problemas, ¿sí? Ahora, muchos padres dicen, bueno, por el celular y por internet mi hijo aprende muchas cosas, entra a ver videos, tutoriales y realmente aprende cosas que son interesantes y también, es que es cierto, eso también ocurre, pero requiere eso un seguimiento, requiere un criterio, ¿no? Porque al final en internet hay de todo y en ese sentido alguien tiene que hacer el seguimiento a lo que los chicos van viendo. Pero sí se recomienda finalmente, ¿no? Y en eso yo sí estoy de acuerdo, en que lo ideal, lo más recomendable, para no estar pasando tantas angustias, sí sería retrasar bastante, y es hasta los 16 años, la entrega de un primer celular. Es interesante lo que mencionas, ¿no? Fijar un límite de edad, que es lo que precisamente proponen los especialistas, pero sobre todo tener en cuenta que mientras o mejor dicho, traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad y mientras estén bajo la tutela de un adulto, pues este debe hacerse cargo con todo lo que esto implica y esto precisamente es una de las implicancias, cómo guiarlo, cómo orientarlo para que vaya seguro en su desarrollo, más aún en esta etapa en la que la sexualidad
se abre como una puerta nueva, son más conscientes, que tienen un cuerpo que son individuales, pero que a su vez existen medios en los que pueden compartir esta individualidad. Entonces, esta individualidad ya no es tanto así, sino que pasa a ser más bien, o su cuerpo pasa a ser más bien compartido, y estas experiencias también pasan a ser compartidas. Entonces es un escenario nuevo para los padres, es una situación nueva. Precisamente el contexto de esta entrega no es satanizar, sino más bien de contextualizar y entender un poco más en qué consiste y a qué se puede deber. Y yo creo que un punto importante, Walter, que has mencionado, es que es un proceso natural. El descubrirse y el explorar es un proceso normal. El asunto está en la manera de cómo es que éste se va canalizando. Como ya lo había mencionado hace unos minutos también al inicio, nosotros tratamos acerca de que Internet no olvida. Entonces, ese debería y debe ser uno de los principales riesgos de los cuales los adolescentes deben ser conscientes. Internet no olvida. Entonces, caigamos en cuenta de eso, estemos en el país en el que estemos. Eso como primer punto. Segundo punto que has mencionado también acerca de el control parental. Sí debe haber un control todavía, porque son personas que se están formando y es importante tener estos aplicativos o estos mecanismos de control para saber de qué manera es que ellos también están transitando por este camino, por esta vía. Un punto también importante es el diálogo. Si bien es cierto hay un control, pero también debe haber una razón, un porqué, un diálogo, indicarles el porqué. Así como en esta lectura se establecen diferencias entre lo que significa compartir un momento íntimo, como puede ser una grabación de una graduación. Es algo muy distinto compartir algún acto de connotación sexual, cualquiera que éste fuera. El primero no tiene implicancias, el segundo sí, y las consecuencias pueden ser muy altas. Entonces, la comunicación debe ser siempre abierta, siempre directa, lo más transparente posible. En el momento en el cual un adulto quiera plantearse una posición de ser muy moralista y de criticar, pues se va a encontrar con que los adolescentes tienen mucho conocimiento acerca de cómo eran las épocas adolescentes de los adultos de hoy. Entonces va a encontrar también estos puntos débiles, y el confrontarlo va a significar un resquebrajamiento en esta comunicación. Entonces, hablar desde la sinceridad, desde la transparencia, desde el punto del adulto con el adolescente, conversando sobre este tema y otros de forma tan abierta y tan transparente, naturalizando lo que se debe naturalizar y enseñándole cuáles son los límites, el porqué de los límites y el riesgo de transgredir estos límites, pueden ser buenas anclas en esta comunicación. Y sobre todo también lo que mencionabas, plantearse estas preguntas: ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y hacer un seguimiento de sus actividades en estas redes sociales dentro de lo posible, sin ser muy invasivos y sin criticar, porque recordemos que estos adolescentes van a ser los adultos de la siguiente sociedad o de la siguiente generación que integren la sociedad, y finalmente ellos también van a establecer sus propios cánones o estándares de vergüenza. Así que lo que nos queda es trasladarles lo que tenemos, guiarlos por ese camino y darles todo lo bueno que nosotros tenemos. Bien, y me has traído a la mente otra idea, ¿no? Dentro de ese ¿para qué quieres el celular? Todos mis amigos lo tienen ya, ¿no? Esa es una respuesta que se escucha con bastante frecuencia. ¿Para qué lo quieres? Algunos van a decir, y en verdad muchos lo dicen, ¿no? Para estudiar, para buscar información, para comunicarme con mis amigos. O sea, algunos mencionan hasta una cuestión de aprendizaje, como refiero, una cuestión educativa, o para entretenerme, ¿no? Y lo importante es anotar o recordar esos para qué, esos motivos que el adolescente, el hijo, está dando, que justifican que se le va a dar un celular, y hacerle seguimiento. Imaginando que dijo es porque yo quiero usar el celular para entrar a internet y buscar algunos temas, ver videos, documentales.
Entonces, cada cierto tiempo, vamos a decir cada semana, se tendrá que preguntar, bueno, has tenido tu celular y cuéntame cuáles son las cosas nuevas que has aprendido, porque se te dio con esa finalidad. Cuéntame un poco esta semana qué investigaste, qué viste, a qué conclusiones llegaste. Si lo usaste para coordinar, para comunicarte con tus amigos, cuéntame un poco sobre eso. Tal vez no los detalles específicos, pero cuéntame un poco cómo te está yendo en esa comunicación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque no hay que perder de vista los motivos o los puntos iniciales con los cuales se empieza a hacer algo. O sea, no podemos acostumbrar, y creo que no conviene acostumbrar a un adolescente a decir cualquier justificación con la esperanza de que al final el papá se olvida. O sea, yo le digo cualquier cosa y sé que se va a olvidar y al final se desvirtúa lo que yo inicialmente dije y al final hago otra cosa. O sea, ahí no hay un seguimiento, por ejemplo. Y se puede estar acostumbrando al hijo a que, como se dice aquí, meta un cuento. O sea, diga lo primero que se le ocurre con tal de desviar la atención que luego él sabe por dentro qué realmente quiere hacer. Entonces, de eso se trata, ¿no? Creo que eso es una recomendación que puede ser de utilidad dentro de lo que es la comunicación. Correcto, entonces Walter, yo creo que con estos puntos anclas que tenemos, creo yo que bien estamos por lo menos planteando un panorama o una situación o una posición en el que los adultos pudieran asentarse y por lo menos tener parte del control. Bien sabemos que los adolescentes y los niños una vez que ya cruzan la puerta de la casa y salen y están en la calle, pues están expuestos a muchos temas y ahí simplemente practican lo que nosotros hemos conversado con ellos y lo que ellos también han conversado y nos han trasladado y lo que hemos podido trabajar en conjunto. Así que bueno amigos, con la intención de llevarles precisamente estos salvavidas en este navegar en el mar de situaciones y de posiciones con los adolescentes, es que estamos cerrando esta entrega. Esperamos sus preguntas, sus consultas, por si tienen algún punto de pronto que consideren que nosotros debamos tratar también en este espacio, pues los vamos a leer con mucho gusto. Ya saben, tienen ahí nuestro correo en esta entrega en Spotify y también pueden ubicarnos en Facebook y en YouTube. Como les repito, si nos escriben, pues nosotros vamos a estar más que gustosos de leerlos y responder sus comentarios o sus preguntas o inquietudes a la brevedad posible. Con nosotros será en una próxima entrega. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que nos puedan compartir. Walter. Hasta pronto amigos, cuídense mucho. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.